En este vídeo vamos a analizar la nueva Homa de Virseda, un palón que no sé si desvelártelo. David, ¿está chula? Sí, muy bonita. Está chula. Cuéntanos un poquito más, tú vas a hacer la presentación en Barcelona, ¿no? Sí, de hecho esto sale, bueno, esto saldrá después, pero esto estamos grabando antes de la presentación. Obviamente. El miércoles se presenta oficialmente. Vero lleva ya jugando con ella unos torneos, pero el miércoles oficialmente se presenta. Y te puedo contar poco porque la he visto como tú, pero no la he tocado ni la he nada, así que vamos a ver un poco qué tal va, ¿no? Vamos a probarla y luego nos das tu feedback y sobre todo nos cuentas un poco en qué línea va Homa, que parece que se está poniendo las pilas. Vamos a pista. Equipo, lo primero que noto es que si bien es ligera, se le nota el balance, así que bueno, que sepáis que bueno, es una pala femenina y es una pala ligera, pero que ya desde el inicio se nota que, se nota claramente para lo que está dirigida. De hecho, comparado con la tuya, tú sientes que pesa. Sí, te lo he dicho. De hecho, el peso es el mismo teóricamente, pero yo la cojo y esto se nota mucho más el balance en la mano. Y ahí... ¿Le damos? ¿Quieres? Ahí. No vale echarle aquí para darle más efecto, que te veo. Venga, vamos. Como agarra tú. Es durita, perdón. ¿Qué? Es durita. ¡Ay, que la raspo! Equipo, sensaciones en el fondo. La pala se siente durita, ¿eh? No es dura. Ojo para ser una pala femenina. ¡Ay! ¡Epa! Bueno, yo creo que escucháis el sonido. Que no es que sea un sonido extra duro, ni mucho menos. Pero me sorprende porque no es lo que espero de una pala, entre comillas, de perfil femenino. Normalmente la mujer tiene menos masa corporal y suele utilizar pues, palas más ligeritas y bueno, con un poquito más de... un poco más blanda en general, ¿no? Suenan más como bazooka. ¡Ay, ya! Sorry, gol. Por arriba va muy bien, chicos, porque, claro, tiene balance. ¿Ves? Va profunda. Uy, qué perdón. Va profunda y llega fácil atrás. Ahí va, demasiado, de hecho. ¡Ostras! Tiene más balance del que esperaba. Ahí ya. Gracias. Últimas 3, equipo. ¡Ay, que me flota! Tiene más, como me pesa un poquito más la punta de lo que estoy acostumbrado, tardaré un poco en engancharla por arriba. Y a ver 3 pegadas. Después de ver la review de la semana pasada, que supongo que la habréis visto. Estábamos a punto de que nos pegaran. ¡Perdón! Estamos enemistados con los dos vecinos, los de una pista y los de otra. No sé cuándo saldrá esta. En lugar de por 3 le voy a pegar recto, que si no la colamos. Vale. Que la liamos parda. La mejor de todas, la mejor vendimiada. Última. Vendimia. La Arturo. Tú la has probado antes, yo he hecho el entreno entero con ella. Pala, ¿qué te parece? Tú primero rápido. Mi feedback, me parece una pala, en primer lugar, para jugadoras de alto nivel. Es jugadoras barra jugadores, porque... No, te diría, claro, para mujer, yo lo explicaba antes mientras jugaba, para mujer, por la masa corporal, normalmente una mujer es menos corpulenta que un hombre. Entonces, las palas, cuanto más pesan o más inercias generan, tienes que tener más cuerpo para sostenerla. Es una pala, para mí. Para un hombre, bueno, ya tiene cierto nivel, y para una mujer exigente, comparada con otras palas femeninas, es mi opinión. Yo personalmente me ha gustado mucho, pero he de decir que yo, tú lo sabes, llevo muchos años jugando con pala redonda.
ni me acuerdo cuando juego una pala así y al principio me ha costado porque es verdad que se nota bastante, por ejemplo, de pesos tiene el mismo que mi pala Tournament, la que probamos el otro día, pero se nota que es mucho más cabezona, mucho más. Bueno, la tuya es un poquito más durita, pero por cosas... Sí, pero el balance, por ejemplo, que lo hemos notado los dos al mismo, mucho más cabezona. Me ha costado un poquito al principio en defensa y demás. Luego la pala bastante cómoda. He notado también cosas positivas, el punto de impacto muy amplio, Sí. porque al tener tanta pala le das por aquí y va bien. Pero bueno, a mí personalmente, que estoy acostumbrado a jugar con palas más redondas, me ha costado un pelín adaptarme. ¡Me has rozado! Sí, le he rozado. Vale. Están para esto, chicos, no hagáis la típica de la he comprado y no, hay que rozarla, hay que jugar con ella. Sensaciones, balance hacia la cabeza, os dejo aquí una imagen tomando el balance para que lo veáis. Tacto medio duro, estamos a 25 grados más o menos, Sí, calorcito, aquí, sí. hace calorcete, y la pala no se siente blanda, o sea, suena bien, pero... La acabamos de abrir también, no sabemos cómo No, responde la otra, pero sí. Esto es un carbono 3K trenzado, la goma es lo que no sabemos, lo llaman... Pero en líneas generales, una pala de nivel avanzado que le puede servir a chicos sin ningún problema, o sea, podéis jugar hombres con ella sin ningún, no hay miedo a que decir, no, es que es una pala de mujer, pero está orientado porque por eso pone Vero Virseda, pero en el caso de que seas mujer, sí, es una pala ya avanzada y si no, tiene otras palas en la gama Homa Por supuesto, que les pueden ir la bien. Entonces, Tournament. para las que queráis ir a por... Por arriba, por ejemplo, cosas también positivas. Al principio he fallado, de hecho, varias pelotas y tú también cuando hemos hecho la prueba, sí. pero luego te ayuda bastante. Luego en un par de remates que he hecho sí que se nota que te ayuda un poco más porque mirad la forma que tiene, o sea, la forma... Creo que hay un par de palas en el mercado que tienen esta forma. Si no me equivoco, Oxdog tiene una. Es una Oxdog, tenéis también Siux con esta forma. Pero hay pocas, hay pocas palas así, hay pocas palas. La Babolat yo creo que arrancó, Sí. pero sí, es una forma que es muy reconocible. Fijaos que sí, efectivamente, Oxdog, Siux, Babolat arrancaron con este modelo. Y por arriba notáis que la punta de la pala sale, Sí, sale. que la bola va larga. Bueno, no sé, como cosas a mejorar, cordón intercambiable estaría bien, ¿vale? Para cuando sudamos. Y en lo demás, el grip quizá un poquito más largo. Un poquito más largo, ¿no? Lo demás, yo creo que la pala está bien, un poquito más de rugoso también podía ser, pero no está nada mal. ¿Calidad-precio cuánto sale? También tenemos que mirarlo, porque sé que las palas de colección están a 108, el próximo otro día 189 o 100 tal. Esta no lo sé, porque de hecho la presentamos el miércoles, o sea Sí. que lo miramos y lo ponemos. Para mí, si conseguimos que se quede cerca de los 200, sin superarlo mucho, yo le daría un 7 o un 8. Si ya se va muy por arriba, ahí le bajaría un poquito. Vale. Ya sabéis que yo le suelo poner el tope ahí en los 200 euros. Pues, bueno, el miércoles la presentaremos, esto saldrá, pero bueno, la presentaremos en Barcelona. Gracias por revisarla conmigo y lo de siempre, si queréis ver más palas del 2024, por aquí arriba, 2025, suscribiros y seguidme a David, por favor, y lo tendréis en Barcelona. Espero que, bueno, esto sale después. Esto sale después, pero que bueno. lo hayan visto. Nos vemos.